Esta es una réplica del primer teléfono, el llamado transmisor líquido que Alexander Graham Bell inventó el 10 de marzo de 1876. Y según cuenta la historia, él gritó en el micrófono, el transmisor: «Señor Watson, venga aquí, lo necesito». Y su asistente, Thomas Watson, en el otro extremo, escuchó esa oración completa. Cuando Bell habló en el cono, ondas de sonido movieron el diafragma en pergamino. El diafragma movió una vara de metal hacia arriba y hacia abajo en un vaso de agua que se hizo conductor al añadirle ácido. La señal eléctrica fluctuante fue enviada a lo largo de los cables de cobre hasta un receptor, en donde la corriente hizo que una lengüeta de cobre vibrara y reprodujera la voz de Bell. El teléfono, el equipo, el interruptor, el teclado y el auricular. Todo ello conectado por un solo cable. Y todo ello conectado a la red telefónica por otro cable. El milagro de transformar el sonido en electricidad y la electricidad en sonido tiene lugar dentro del auricular. Justo donde encontramos un micrófono y un altavoz. Estas dos partes son totalmente opuestas, pero juntos consiguen que la voz recorra largas distancias. El micrófono es lo que transforma la voz en electricidad. Su superficie, fina y metálica, se llama diafragma. Al lado del diafragma encontramos el micrófono Electret, una pieza de plástico con una característica muy peculiar. Está polarizada, lo que significa que la rodea un campo electroestático permanente. El Electret va conectado a un circuito electrónico mediante un hilo de cobre muy fino que se alimenta sin descanso de la corriente eléctrica. Al hablar, nuestra voz provoca que las moléculas del aire vibren. Y las ondas sonoras alcanzan el diafragma. Este es tan fino que cuando vibra el aire, él también se mueve. Y en la misma frecuencia. Este movimiento afecta al campo electroestático del Electret, provocando que vibre exactamente en la misma frecuencia. El micrófono acaba de transformar las vibraciones del aire en vibraciones eléctricas. Estas vibraciones se amplificarán mediante el circuito electrónico. Pasarán al microprocesador. Y finalmente, viajarán por los cables de la red telefónica por los que cubrirán volando distancias increíbles. Impresiona, ¿verdad? Pero si el sonido viaja en forma de corriente eléctrica, el teléfono tendrá que devolver esta a su forma inicial de ondas sonoras para que podamos oírlo. Ahí es donde entra en acción el altavoz, para hacer exactamente lo contrario de lo que hizo el micrófono. Consta de 3 elementos: un diafragma, una espiral a base de hilos de cobre enrollados a su alrededor y unidos al diafragma, y un imán. Cuando las vibraciones eléctricas alcanzan la espiral, la corriente la magnetiza y la transforma en un electroimán. Como los imanes se atraen y repelen entre sí, el electroimán se verá atraído y repelido por el imán según las vibraciones de la corriente eléctrica. Es decir, la espiral vibrará en la misma frecuencia que la corriente eléctrica. Al igual que la espiral, pues esta va unida al diafragma. Ese movimiento provoca que el aire que está frente al diafragma vibre también en la misma frecuencia que la corriente eléctrica. Y el aire en movimiento significa ondas sonoras. La corriente eléctrica ha vuelto a transformarse en sonido. ¡Voilà!
Las llamadas tenían que ser orientadas manualmente por operadores humanos en centrales telefónicas. Tenían que decirle al operador con quién querían hablar. El operador tomaría la decisión de si sería una llamada local, lo manejaría localmente o si era una llamada de larga distancia. Esto pasaría por un conmutador de oficina central con un banco grande de cuadros de conexión manual y operadores que conectaban la línea. Poco antes de 1920, la adición de discos selectores a los teléfonos significó que los operadores comenzaron a ser reemplazados por equipos de conmutadores electromecánicos que usaban motores, varillas y relés. Para los primeros 100 años de telefonía, los teléfonos tenían que ser conectados físicamente a los conmutadores a través de kilómetros de cables. Pero en 1980 el teléfono lanzó su traílla de cobre y las comunicaciones se hicieron móviles. El precursor del teléfono móvil de hoy fue el teléfono del auto. Los primeros teléfonos de auto se basaban en grandes radios móviles con procesadores llamados unidades lógicas que estaban en la cajuela del auto. Un sistema celular cubre una ciudad con varias antenas pequeñas. Cada una le da servicio a un área o célula de hasta 13 kilómetros de radio. Cuando un cliente inalámbrico se mueve de una célula a otra, las computadoras automáticamente se cambian para llamar a la próxima antena celular más cercana. Las torres de teléfonos celulares son una característica común de nuestro paisaje. Debido a la legislación de algunas zonas locales, los proveedores inalámbricos como Cingular diseñan lo que se llaman sitios sigilosos. Algunos no parecen para nada una torre celular. A pesar del disfraz, todas las torres celulares funcionan de la misma manera. Cuando un cliente de Cingular hace una llamada telefónica, presionan enviar en su aparato móvil. Entonces, esa llamada va hacia unas frecuencias de radio al sitio de célula más cercano. El sitio de célula más cercano toma esa señal y la envía de nuevo al MTSO o al centro de conmutación de telefonía móvil. Un MTSO, como este operado por Cingular en el área de Los Ángeles, es el equivalente inalámbrico de la Oficina Central de Líneas Telefónicas. Aquí las llamadas se procesan por bancos de conmutadores digitales, los cuales los envían a su destino final. Los teléfonos celulares de hoy son lisos y llenos de características, pero eso sin duda no era el caso cuando aparecieron por primera vez en el mercado en los años 80.